Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos en una reflexión que, aunque viene de un comentario breve, la verdad es que plantea preguntas bastante grandes. Preguntas sobre qué significa realmente tener impacto, o, bueno, cuál es el verdadero valor, sobre todo si pensamos en un contexto espiritual o de creencias profundas. Claro. La fuente que tenemos es un fragmento, un texto titulado Llenar corazones con Cristo, el verdadero valor. Exacto. Y bueno, lo que queremos hacer aquí es desempacar un poco la idea central de este texto, ver qué es lo que verdaderamente cuenta según esta perspectiva. Entender el enfoque que propone. Exacto. ¿Qué intenta decirnos sobre dónde poner el foco, verdad? Sí. Y fíjate que, de entrada, el comentario nos lanza un contraste muy marcado, casi como una declaración de intenciones. Sí, es directo. Que creo que establece el tono. No se trata de andar pregonando que llenan templos, estadios o teatros. Uf, fuerte. Esto ya nos detiene un poco, ¿no? Porque choca de frente con una métrica muy visual, muy común, la del éxito medido en multitudes, en cuánta gente va. Totalmente. Lo cuantitativo. Y el texto sugiere que quizás, solo quizás, esa no sea la vara de medir más importante. Así que, bueno, analicemos esto a fondo. Exactamente. Esa es la tensión inicial que propone el texto. Desde el principio se dedica a diferenciar con mucha claridad dos conceptos. Ajá. Por un lado está eso, la capacidad de congregar multitudes, de llenar físicamente un espacio. Y el texto mismo, pues, le resta un valor fundamental a esto. Lo minimiza un poco. ¿Sí? Lo atribuye a algo más genérico. Dice que eso puede hacerlo cualquiera con carisma o poder. O sea, lo presenta como una habilidad, sí, quizás impresionante en términos de logística o convocatoria. Claro, mover gente no es fácil. No, no lo es. Pero no necesariamente es el objetivo último o la medida del éxito real desde la perspectiva específica de este escrito, ¿no? Entiendo. Y frente a eso, del otro lado de la balanza, el comentario presenta lo que describe como el verdadero valor. Aquello que realmente importa y lo que Cristo valora. ¿Y qué es eso, según el texto? Pues, según sus propias palabras, la acción de llenar el corazón con su verdad, su amor y su presencia. Es un lenguaje muy enfocado en lo interno, Sí, totalmente diferente. en lo cualitativo. Incluso el texto añade este símbolo verde que podríamos interpretar como, no sé, una alusión a algo orgánico, a un crecimiento interior. Algo vivo. Algo vivo, exacto, que nutre desde adentro, en clara contraposición a la mera ocupación de un espacio físico. Es una distinción muy directa, como dices, casi un golpe sobre la mesa conceptual, Sí, sí. porque implica que toda esa parafernalia que a menudo rodea a ciertos movimientos o figuras, Ujú. la visibilidad mediática, los números grandilocuentes que a veces se usan como prueba de éxito, los eventos masivos que generan titulares, Claro, los eventos espectaculares. todo eso, para este texto, no es garantía de una conexión espiritual genuina o profunda. Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué? Porque no es solo una preferencia, o sea, no dice preferimos esto. El comentario está cuestionando de raíz la validez misma de usar las apariencias. La fachada. La fachada externa, exacto, como termómetro del éxito espiritual. Así es. Y el texto no se queda solo en plantear la distinción, sino que la refuerza. Y lo hace con una advertencia que usa una imagen muy potente, casi gráfica. A ver. Vale la pena citarla textualmente porque es central al argumento. Porque de nada sirve un lugar lleno de gente si los corazones están vacíos de Cristo. Uf. Sí, es una imagen fuerte. Es una frase que crea una imagen mental inmediata, ¿no? Un estadio, un templo, abarrotado de personas, hombro con hombro. Llenísimo. Llenísimo, pero espiritualmente hueco. Vacío de aquello que el texto considera esencial. Es una forma muy directa de subrayar la primacía de la sustancia interna sobre la forma externa. La calidad sobre la cantidad. Exacto. La calidad de la experiencia individual sobre la cantidad de asistentes. Esa imagen del lugar lleno, pero el corazón vacío, es bastante fuerte, ¿verdad? Tiene un peso considerable. Sí, lo tiene. Casi suena a una acusación velada contra la superficialidad. Y el texto, según entiendo, da alguna pista sobre cómo se produce ese vacío,
más allá de la simple falta de lo que llama Cristo? ¿O se enfoca más en el contraste? El fragmento que tenemos se enfoca principalmente en establecer ese contraste y esa jerarquía de valor. Ok, No profundiza explícitamente en las causas del vacío, más allá de implicar qué ocurre cuando el enfoque está puesto en llenar el lugar en vez del corazón, digamos. entiendo, el foco equivocado. Exacto. Sin embargo, sí es relevante notar para entender el contexto de este fragmento que parece dirigirse de manera específica a un grupo que identifica como hijos de NJG. Ajá, eso menciona. Es a ellos a quienes les propone directamente lo que, según la lógica del texto, sí sería digno de alabanza, y reitera, no es el lugar lleno, Sino los corazones llenos. sino los corazones llenos de Cristo. El comentario concluye luego con esos símbolos de oración y brillo. Precisamente, lo que le imprime un tono final como de exhortación, de ánimo o de esperanza dentro de su propio marco de referencia. Ok, Y es importante, como siempre hacemos en estos análisis, señalar que reportamos este detalle sobre hijos de NJG tal como aparece en la fuente que nos compartieron. claro, sin añadir análisis externo sobre el grupo. Exacto, simplemente para contextualizar a quién parece estar hablando el texto. Entendido. Entonces, si seguimos la lógica interna de este comentario, ¿qué implicaciones podemos extraer de esto? Bueno, varias, creo. A mí me parece que nos obliga a repensar críticamente cómo se evalúa habitualmente el impacto de un mensaje, de una enseñanza o incluso de todo un movimiento espiritual o ideológico. Sí, totalmente. Este texto propone un giro de 180 grados. Pasar de lo puramente cuantitativo, cuánta gente vino, qué tan grande fue el evento, cuántos seguidores hay, Los números fríos. exacto, a lo cualitativo e interno. O sea, qué transformaciones reales, qué profundidad de convicción, qué clase de verdad o amor, en los términos del texto, existe en el corazón de esas personas. Cambiar la métrica por completo. Sí. Podríamos buscar otras analogías para captar esta idea, ¿no? Mencionamos antes la del libro bestseller con portada llamativa pero páginas vacías. O la comida espectacular pero insípida. Exacto. Quizás podríamos pensar también en la diferencia entre el ruido y la señal. Un evento masivo puede generar mucho ruido mediático, mucha visibilidad. Mucha atención. Pero, ¿cuál es la señal real que perdura en la vida de la gente? Ujú. O incluso, conectando con la mención al carisma en el texto. Ajá. Tal vez el carisma que llena estadios es como fuegos artificiales. Muy vistoso, atrae todas las miradas. Impresionante en el momento. Pero se desvanece rápido y no deja un calor duradero. En cambio, el corazón lleno que describe el texto podría ser más como un fuego de hogar constante. Más sutil pero constante. Menos espectacular quizás, pero que ofrece luz y calor de forma sostenida. El texto nos empuja, creo, a valorar lo segundo sobre lo primero. Precisamente. Son buenas analogías porque capturan esa tensión fundamental que el texto pone sobre la mesa. Sí, Y si elevamos un poco la mirada, esta tensión inherente entre la apariencia externa y la sustancia interna, entre las métricas visibles y el valor intrínseco, no es algo nuevo, ¿verdad? para nada. No es exclusiva del ámbito religioso o espiritual. Es un dilema recurrente en muchísimos aspectos de la vida humana. Por ejemplo, Pues lo encontramos en cómo valoramos el éxito en los negocios. ¿Son solo las ganancias trimestrales o también el impacto a largo plazo, la cultura interna, la ética? cierto. Lo vemos en la política. ¿Es la popularidad en las encuestas o la calidad de las políticas y la integridad? En el arte, ¿es el precio en una subasta o el impacto emocional y cultural de la obra? Incluso en lo personal, ¿no? Incluso en nuestras relaciones personales. A menudo luchamos con la diferencia entre la imagen proyectada y la autenticidad real. ¿Es verdad? Este breve comentario, en su contundencia, nos confronta directamente con esa pregunta fundamental. ¿Qué estamos midiendo realmente cuando decimos que algo o alguien es exitoso o valioso? ¿Nos conformamos con contar cabezas, con medir la audiencia, con registrar la popularidad? ¿O intentamos de alguna manera? Y aquí radica la dificultad que el texto no resuelve, pero sí plantea. Claro, el cómo. Percibir o valorar esa transformación interna, esa plenitud del corazón que el propio texto exalta como lo primordial. El texto nos dice qué valorar, pero la pregunta de cómo medir o discernir esa cualidad interna queda flotando. Es verdad, el cómo es la gran pregunta que surge. Pero antes de llegar ahí, detengámonos un momento en la fuerza con la que el texto establece su posición. No parece haber mucha ambigüedad en su mensaje. Ninguna.
Y eso es lo fascinante aquí, la claridad y la firmeza casi absoluta con la que este comentario establece su propia jerarquía de valor. Es muy claro en lo que prioriza. No deje espacio a dudas sobre qué considera superior, la conexión interna, ese acto descrito como llenar el corazón, con elementos muy específicos como la verdad, el amor y la presencia atribuidos a Cristo. Eso es lo principal. Se posiciona de manera inequívoca como el estándar de oro, como el criterio fundamental de valor. Y este estándar se coloca deliberadamente muy por encima de cualquier métrica externa. Cualquiera. Ya sea la popularidad, la capacidad de convocatoria, el tamaño de la audiencia, la influencia mediática o el reconocimiento público. Es en esencia una declaración de principios muy potente sobre lo que considera verdaderamente valioso e importante. Desestimando lo demás. Desestimando activamente las alternativas más visibles. Rechaza la idea de que más grande signifique automáticamente mejor o más valioso en este contexto. Ok, entonces, hagamos una recapitulación para asegurarnos de tener el núcleo bien asido. ¿Qué nos llevamos de este análisis del comentario llenar corazones con Cristo, el verdadero valor? Bueno, creo que lo principal es... Con más fuerza, es un desafío directo. Muy directo y sin concesiones a las métricas convencionales que a menudo se aplican casi por defecto. Casi automáticamente. ¿Sí? Para medir el éxito o el impacto en contextos espirituales, religiosos o incluso en movimientos sociales con una fuerte carga ideológica. Correcto. Este texto sostiene con vehemencia que el verdadero valor, la medida real del impacto significativo y duradero, no reside en la capacidad de llenar estadios, templos, teatros. O cualquier otro espacio físico. Exacto. Por muy impresionante que esa hazaña logística o carismática pueda parecer desde fuera. No está en los números grosos. No. En cambio, argumenta apasionadamente que es la autenticidad, la profundidad de la fe, entendida en sus términos como conexión con la verdad, el amor y la presencia de Cristo. Lo interno. Eso es lo que realmente cuenta, lo que tiene peso en el corazón individual de las personas. En esencia, nos deja con un recordatorio potente y quizás incómodo. ¿Cuál? Que lo visible, lo fácilmente cuantificable, lo que podemos contar y mostrar en gráficos, Lo medible superficialmente. no siempre es, y según este texto casi nunca es, lo más importante ni lo más valioso. Existe una dimensión interna, intangible, que según esta perspectiva tiene una primacía absoluta e incuestionable. Exactamente. Y esta afirmación tan rotunda del texto, si la aceptamos como premisa para seguir reflexionando, ¿qué es lo que hacemos aquí? Analizar la lógica interna de la fuente, Claro, es nuestro punto de partida. nos conduce inevitablemente a una pregunta final bastante profunda y quizá un poco desconcertante. Una cuestión para la consideración personal que se deriva directamente de la lógica presentada en el comentario. A ver, ¿cuál sería? Pues si partimos de esta base, que el texto establece con tanta fuerza que el valor real es fundamentalmente interno, que reside en el corazón, que es invisible a simple vista, y que no se refleja necesariamente ni de forma fiable en las multitudes, la popularidad o las apariencias externas, entonces, a ver, ¿cómo demonios se podría discernir, cultivar o incluso reconocer esa riqueza interior que el texto exalta con tanto fervor? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Exacto. Si no podemos confiar en las métricas externas obvias, como la cantidad de seguidores, el tamaño de las congregaciones, la influencia mediática, ¿qué indicadores, si es que existen, nos permitirían calibrar esa plenitud del corazón? ¿Cómo se mide lo invisible? ¿Cómo se fomenta activamente algo que, por definición según este texto, escapa a la medición superficial? Es complicado. Es, en última instancia, una pregunta sobre la brecha entre la esencia y la manifestación, entre lo intangible que se valora y lo tangible que se puede observar. ¿Cómo se vive en la práctica un sistema de valores que prioriza lo invisible? El texto nos da el qué valorar, pero nos deja pensando intensamente en el cómo llevar eso a la realidad de una forma discernible. Tanto para uno mismo como en comunidad. Exacto, una inquietud que, bueno, invita a seguir explorando más allá de este fragmento.